Bueno, ¿cómo están? Hola. Te voy a limpiar un poquito el lente. Bien. Vale. Atendamos a lo que nos involucra aquí. Voy a ver un ratito mis notas, ¿ok? En este cuadernito tan cuco. A ver, ¿dónde está? Últimamente me noto un poco cansado, sinceramente. Todos estos días han sido llenos de incertidumbre, estrés y muchas otras cositas muy bonitas. Y no sé muy bien cómo lidiar con ello. Pero algo que me ayuda siempre muchísimo es la música ambiental. La música ambiental es como encontrar esa piedrita en la acera, así bien bonita, que toda redondita y bien... no, mejor un ejemplo mejor. Es como encontrar una... Iba a decir conchita, pero... Bueno, hay países que dicen... Ay, ¿qué has dicho? Y la música ambiental es muy gratificante de poder apreciar. Es muy gratificante, ya que no ocupa espacio en tu cabeza, no te interrumpe de otras cosas que estés intentando hacer. Así que va muy bien por ese lado. Es muy gratificante y es muy satisfactorio poder decir y poder respirar. Y entonces por eso hoy os vengo a recomendar unos 4, 4, 5 discos de música ambiental barra minimalista. Pongámoslo que no distrae mucho, ¿vale? Como primer disco, el que me encanta muchísimo, es del autor, del compositor Steve Reich, Music for 18 Musicians, o música para 18 músicos y bla bla bla. Esa obra de más de, creo que de 2 horas, es un combate de música por perfección, porque todo está escrito de una manera. Obviamente toda la música orquestal y más que nada con una partitura y director, o sea, está fríamente calculada, no es una banda de jazz improvisada o tampoco es una agrupación punk, no, o sea, todos tienen unas partituras, todos tienen unas indicaciones y todos tienen que seguirla al pie de la letra. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que esa música parece robotizada, parece que lo hayan hecho por ordenador, no en el mal sentido, sino porque todo está con distintos patrones cambiados muy poco y que van cambiando muchísimo. Es como decirte y así, o sea, imagínate con 1000 variaciones más, 1000 tempos más y no fallar ni una sola nota y que varios músicos estén constantemente con un sonido repetitivo, o sea, obviamente escuchan el resto de su agrupación, el resto de sus compañeros, pero a la vez tienen que estar atentos de su propia entrada, cuándo van a entrar, cómo van a entrar, en qué tiempo, no sé, me parece muy fascinante, me sorprendió verlo, o sea, por esa misma razón, esa composición me encantó muchísimo poder haberla escuchado y visto en un concierto en YouTube ahí una versión en vivo que me parece muy increíble la sensación que te transmite el poder ver cómo los músicos físicamente están luchando contra esa montaña de tiempo y sonido. No sé cómo explicarlo. Y a mí personalmente cuando suena ese tipo de música, esa música no es repetitiva, pero a la vez es envigorante, es épica, es de una manera emocional muy potente. Hasta cierto punto es inspiradora. Yo me imagino esa música literalmente para genios que estén a punto de descubrir el mayor descubrimiento de toda su vida y que no vaya a tener nada más. Para mí tiene esa calidad, esa virtud, ese soundtrack. No lo podría ver menos, no lo podría ver de ninguna otra forma. Es así. Darle una pequeña probadita, un pequeño saborcito. Os puede gustar y
No sé, id con la mente sin expectativas y si queréis podéis ir trabajando en algo mientras escucháis. Porque no todos están acostumbrados a música repetitiva. Y este no es tanto ambiental, no es una música tan ambiental, sinceramente. Es trallante, carga de emociones y hay percusión, violines y voces. No es puramente tranquila como lo que pretende en sí el género ambiental. Entonces yo lo estoy colando por este lado porque me parece bien, me parece como que cumple su función como una música que puede elevar y a la vez requiere de atención. Y si no, también funciona de fondo. Sí, segunda recomendación. Discrete Music, de Brian Eno. No es su disco más conocido. Sí, no es de los más desconocidos, obviamente, pero Brian Eno es muy conocido más por su música ambiental. Y su disco más conocido es Music for Airports, volumen 1. Son 4 en total. Pero Music for Airports está bien hasta cierto punto. Más cumplir una función de un ambiente espacioso y bullicioso, que es un aeropuerto. Más allá de que esa era su función principal o su intención, o sea, no hay mucho más detrás de esa música. Pero Discrete Music me gusta muchísimo, porque es música orquestal, pero alargada, sostenida, repetitiva, pero a la vez con muchas variaciones muy sutiles y a la vez suave, no intenta llamar mucho tu atención. Hay también voces en la segunda canción, si mal no me equivoco. Son 4 canciones. Son 4 canciones en total. Y esta me parece muy idónea, tanto como para poder descansar, despejarse, meditar hasta cierto punto. Y también trabajar, ¿por qué no? Yo trabajo mucho con esto como de fondo. No pongo otra cosa más tampoco. Me gusta muchísimo. ¿Qué más puedo decir acerca de esto? Brian Eno es un referente de la música ambiental. No es su único disco ni es su mejor disco de música ambiental. Pero echadle un ojo, os lo recomiendo muchísimo. Toda su discografía, la más que podáis. Tiene muchísimas joyas, tiene muchísimos discos de pop. Tiene discos de pop, tiene discos de música ambiental, tiene música con él como cantante. Ya en estos últimos años también ha participado otra vez de cantante, bla bla bla. Muy bueno, me gusta muchísimo. Después tenemos como tercera recomendación Biosphere, Substrata. Lo podría definir como quedarte en tu casa en una noche de invierno en plena ciudad, fuerte. Es un disco muy frío. O sea, ya me entenderéis cuando lo escuchéis, pero en serio, la sensación que te da no es de hostilidad, tal, o sea, el frío, teniendo la sensación de frío, pero estando caliente en tu casa. Me dejo entender, o sea, tú escuchas el viento por fuera de la ventana, allá, mientras tú estás en tu cama. Ese sentimiento es de un hogar, de una acogida, de una comodidad, que no te lo dan muchas cosas, más que el calor, en todo caso. Pero Substrata mezcla muchos sonidos con mucho eco, sonidos fríos, extendidos, y a la vez dan una sensación, el disco completo da una sensación de urbano y a la vez de naturaleza. Da una sensación de todo eso mezclado con una sensación de calma y muy melancólica. Eso sí, es melancólica. Tiene una sensación muy melancólica este disco, pero me parece muy esencial para poder trabajar tranquilo. Tal. Ahora, para las personas que se sienten muy influenciadas por el hecho de que
ay no, me está transmitiendo muchas emociones y me puede distraer, pues entonces escoged otro de la lista, porque este sí puede llegar a ser un poco fuerte a las emociones, no porque sea muy triste, sino es melancólica, es nostálgica, te llama y te agarra como un peso, pero que a la vez tú lo puedes llevar por el lado de qué acogedor, qué cómodo, cálido, a la vez que también lo puedes llevar desde el otro extremo, como que qué triste, qué solitario, qué hostilidad y muchas cosas más, pero es dependiendo de lo que a ti te guste. Pero yo te lo recomiendo muchísimo, darle una oportunidad, es muy buen proyecto, es muy buen proyecto. Siguiente disco, The Dead Texan. The Dead Texan, el texano muerto. Es un proyecto creado por uno de los fundadores uno de los grupos de música ambiental más conocidos de todos los tiempos, bueno, dentro de este mundo al menos, que es Stars of the Lead, y que tiene música muy buena en ese proyecto, Stars of the Lead. Pero en The Dead Texan es distinto, es un proyecto bastante simple. Hasta algunos lo pueden considerar como que es peor, mejor, no sé, pero a mí personalmente me llama de una manera un tanto rara. No sabría cómo explicarlo, sinceramente. Solo sé que cuando escuché por primera vez la primera canción, dije, ok, vale, parece más o menos más de lo mismo. Un piano súper suave y muy solitario. Piano súper suave, alargado y muy solitario. Parece un poco más de lo mismo. Parece que va a ser melancólico. Parece que va a ser todo un poquito plano, por así decirlo. Pero después, la segunda canción me ganó de una manera... Me sorprendió y hasta ahora me deja con muchas ganas de más. Me gustaría que esa canción durase 15, 20 o media hora. No sé, es muy buena. Esa es la segunda canción. Pero ya desde la segunda te lleva a escuchar el resto. Y en sí, originalmente es una experiencia audiovisual. O sea, se vendía no solo como un disco de música, sino como un DVD en el que tenía imágenes, tiene video. Se puede encontrar en YouTube si lo queréis ver por curiosidad, pero en sí se puede disfrutar igualmente solo con el audio. Y es muy bueno de por sí. Tiene voces, no es solamente instrumental. Es muy ligera la cantidad de voces que tiene. Tiene guitarras muy agradables. No sé cómo explicarlo. Es de una manera engatusante. Es como una leve caricia en la nuca y en el pecho. Al menos en la primera canción se nota muchísimo. Se nota muchísimo. Y al menos, si eso te llama, al menos, si eso te llama, ten por seguro que el resto ya es suelto y déjate llevar, simplemente. Y podrás disfrutarlo muchísimo. Este sí lo recomiendo mucho para trabajar. Es muy suave, no interrumpe, no te ocasiona nada. Lo escucho inclusive hasta en el gimnasio. Lo he escuchado ya. Hoy es la segunda vez que lo escucho en el gimnasio. Es una experiencia bonita, de concentración y todo, pero es en un estado meditativo. Pero que a mí ya de por sí, como soy un vegetal vivo, literalmente, hasta cierto punto, me agrada muchísimo. Entonces, para mí es muy especial. Siguiente disco. Un disco que creo que fue mi introducción a la música ambiental. Es una muy buena introducción en lo general a la música ambiental, porque es entretenido. No es tan plano ni repetitivo. Tiene esas mismas características, pero a la vez es más juguetón dentro de lo que cabe. Y estoy hablando obviamente de KLF Chill Out. De KLF Chill Out.
chill out con ese paisaje tan bonito de las ovejitas en el pradero con un arbolito. Es no una muy buena definición, pero sí una bastante cerca, por así decirlo. Tengo entendido hace tiempo que lo que intentaba hacerte experimentar este disco es como si estuvieras haciendo un viaje de punto A a punto B de Estados Unidos, en el que escuchabas radio, animales, vías de tren, autos, música, y a la vez sentir los paisajes y la brisa, el calor, el verano. Este es un disco muy cálido, divertido, tiene hasta canto tibetano por la cara, pero es divertido hasta cierto punto y es entretenido. E inclusive Deep Cuts mencionó que es como una especie de toque de humor que ojalá se viera más en el género ambiental. Yo no estoy tan de acuerdo, pero tampoco me objeto de que haya más de ese tipo de cosas. Es un disco con el que más sería para poder relajarte, más para escucharlo atentamente. Podrías trabajar con él, pero no trabajes en algo serio, algo que involucre más pensamiento creativo, tal, algo más flexible, porque es un disco que intenta robar tu atención poco a poco más, poco a poco menos. Es muy bueno para dormir, eso sí, para dormir está muy bien. Y te ofrece paisajes sonoros que te hacen sentir muy acogido, muy cálido, muy amable, muy desde el corazón. Y claro, por esa misma razón no puedes trabajar con esto en un proyecto de máxima importancia y ponerte a concentrarte en lo que estás escribiendo, en lo que estás intentando narrar o en lo que estás intentando retratearte así bien fuerte. No se puede, hasta cierto punto, pero ya eso depende de ti, ¿vale? Pero yo lo recomiendo muchísimo. Es una de las mejores introducciones a la música ambiental que podría compartir yo con cualquiera. Ya. Y como última y muy potente y cariñosa recomendación, algo mucho más agradable, un punto intermedio entre agradable y a la vez mind blowing, me revienta la cabeza, me revienta el cráneo muchísimo. Structures from Silence de Steve Roach. Ya sé que he hablado de un tal Steve Reich, pero este es Steve Roach. Steve Cucaracha, muy bien, es su disco más conocido. Inclusive si buscáis un poquito en Spotify, encontraréis que está ya su versión de 30 aniversario. Y wow, por algo será. Son solo 3 canciones muy largas, pero a la vez que te da una sensación de estar en el espacio, los 80, 90, sentirte como en una serie o en una película espacial, pero tranquila, plácida, sin mucho drama. No es como el disco de Apollo de Brian Eno, que también es muy mítico, uno de los más conocidos de Brian Eno. Si os da curiosidad, escuchadlo. Tiene un mini documental por ahí en YouTube, solo de ese disco, muy interesante, echadle un vistazo. Pero en este es mucho más amable. En el disco de Brian Eno había como que distintas canciones que eran más sobrias, inclusive de miedo, desconocimiento y mucha hostilidad, muy directa, y a la vez con mucho desconocimiento, con mucho miedo. Pero Structures from Silence es muy amable, te acoge y te arropa en un sentimiento de estar en el espacio y también de retrofuturismo muy agradable y también hasta nostálgico, dependiendo de la persona que lo escuche. Va muy bien para trabajar, pero no es lo suficiente animado como por ejemplo el proyecto de Steve Reich. A mí, por ejemplo, Steve Reich, Drumming y Music for 18 Musicians me gustan para
darle caña para el proceso creativo, para poder aplicarme y concentrarme en varias tareas a la vez, o si necesito acabar con algo y venir con ideas y proyectarlo y terminar y sentirme muy motivado. A mí al menos me funciona y me ayuda muchísimo, y a la vez es muy agradable escuchar atentamente. Pero el proyecto de Steve Roach es mucho más tranquilo, así que no te tienes que preocupar. Si lo que te gusta es algo más tranquilo y placentero y sobrellevado, pero que sea a la vez entretenido, porque esto no tiene sonidos extendidos ni melodías que van a la nada un poco, sino que tiene varias repeticiones leves, pero a la vez con sonidos electrónicos que a mí me dan nostalgia hasta cierto punto. A pesar de no haber crecido en los 90, he estado muy cerquita, una década, pero no he podido. Pero igual me da nostalgia hasta cierto punto. Es muy agradable. Yo lo recomendaría inclusive hasta para pasear, no solo para dormir, para pasear también. Para dormir es también muy bueno. Como mención honorosa, mencionaría a uno de mis discos o mis sinfonías. No es estricta, es música minimalista, sí, esto sí. Es una composición minimalista, o al menos eso es lo que yo lo percibiría de esa manera. Pero eso sí, no es música ambiental. Es el proyecto de Enrico Orecki, Sinfonía número 3. Sinfonía número 3. Wow. Esa sí que es muy triste, pesada y muy melancólica. De notas muerte en ese disco, pero a la vez una sensación de muerte alegre y épica, pero a la vez muy triste. No sé cómo explicarlo muy bien, pero te lleva en todo este rango de emociones de una manera tan a fuego lento que te quema muchísimo, y más si prestas atención, porque te puede hacer llorar, sinceramente. A mí me lo ha hecho muchas veces, y es uno de mis discos de música clásica académica, como le gustaría decir a mí, una de mis amigas más allegadas. Lo diré por ella, académica. Es uno de mis discos de música académica más queridos por mí hasta ahora. Creo que es el que más me gusta, es el que más llevo siempre en mi corazón, y siempre lo voy recordando, y siempre de vez en cuando lo escucho de nuevo, otra vez y otra vez. A mí me sirve, ya que lo he escuchado tantas veces, ya lo puedo escuchar hasta trabajando, pero dependiendo qué tan sensible seas, no lo recomendaría muchísimo. Bueno, estas son mis recomendaciones. Espero que te gusten y un saludo. Hasta luego.